Muy bien, bienvenidos y felicitarles a todos los que han llegado a este paso número 44. Hay cositas, si tú recién te estás conectando, eres nuevo acá en el ministerio, acá en el canal, o como estés viendo este estudio bíblico, eh, permíteme explicarte rapidito. Al menos en el canal tenemos varios cursos, varios estudios. Pero acá este estudio precisamente, que es crecimiento espiritual, te explico rapidito. Está dividido en seis niveles: buscador, aprendiz, seguidor, discípulo, siervo. Acá lo puedes ver en pantalla. Y estos niveles, ¿no? Está subdividido en grados. En el caso de buscador es un solo nivel, es un solo grado, perdón. ¿Ya? Pero los otros niveles está subdividido en tres, ¿ya? Y le hemos puesto una categoría, así como militarizado, ¿no? Como aprendiz tercero, aprendiz segundo, aprendiz primero. Cada grado tiene una insignia, ¿ya? En este bloque que estamos estudiando ya estamos en lo que es discípulo, en el nivel discípulo, y estamos llevando el discípulo segundo. Estamos en este grado. Ya cada grado se lleva en 5 pasos. Ya 5 pasos. Algunos tienen un paso repaso, ¿no? Valga la redundancia. Pero estos pasos se deben dar. La recomendación es que lo des un paso por semana para que puedas hacer las actividades. Hay actividades, ¿no? No le he querido llamar tareas porque suena como que algo que hay que cumplir, ¿no? Entonces son actividades en realidad que todo creyente debe realizar, ya como son la lectura bíblica. Hay que cumplir cierta lectura bíblica en cada grado. Hay unas actividades, ¿no? Ciertas lecturas bíblicas, hay que memorizar cierto versículo y hay que memorizar algunos libros de la Biblia, ¿no? Entonces, en cada grado progresivamente vas estudiando, ¿ya? Entonces, ese es este curso. Si estás ya viendo este estudio, no hay problema, míralo y después buscas el paso número 1 y comienzas por ahí. Comienza desde el paso número 1. A mí me da mucho gusto escuchar a los hermanos. Hermano, este estudio ha sido de mucha edificación, realmente entendido, mucha claridad, y sobre todo es eso, ¿no? Este es un caminar, un caminar poco a poco, paso a paso, ir desarrollando el crecimiento espiritual. ¿El crecimiento espiritual lo da el estudio? No, el crecimiento lo da Dios. Uno sembró, otro regó, dice la Escritura, ¿no? Pero el Señor es el que da el crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio tiene también, cada grado tiene su insignia, para que tú lo luzcas en tu foto de perfil, en las redes sociales, como gustes, ¿no? Muchas personas de repente no sepan qué significa, pero los que estamos estudiando y para con el Señor vemos que estamos progresando y estamos avanzando, estamos teniendo más conocimiento, más responsabilidad y también seguramente madurez espiritual. Bueno, en este bloque vamos a ver lo que son los discipuladores. Estamos viendo discipulado. En todo este bloque es el discipulado. Entonces, normalmente decimos, bueno, yo voy a la iglesia, a mi escuela dominical, a mi escuela del sábado, a mi escuela dominical, pero o participo en mis grupos de jóvenes, de hombres, de mujeres, de matrimonios, pero en realidad, si no estamos participando, alguien nos está discipulando indirectamente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, nuestros niños, nuestros jóvenes. O sea, hay discipuladores indirectos. Un teólogo, tuve la oportunidad de conocerle, comprar su libro y que me lo firme también, dicho sea de paso. Él preguntaba, ¿qué está haciendo Madonna en Asia? Decía, Madonna, esta cantante, había hecho programado una gira por Asia. Entonces le preguntaba al público, este teólogo, decía, ¿qué está haciendo Madonna en Asia, no? Bueno, muchos decían, está cantando, está haciendo su arte, pero este teólogo decía lo contrario, ¿no? Él decía, no está haciendo eso. Madonna está discipulando Asia. ¿Está discipulando con qué? Con su arte, con su doctrina mundana y secular, ¿no?
Eso está haciendo, está discipulando, decía él. Qué interesante la perspectiva, porque cuando uno enfoca y vemos o escuchamos, en este caso, la música, ¿no? Cómo los ritmos se pegan, cómo los ritmos nos llaman al movimiento, pero si uno se detiene y escucha la letra, ¿no? Realmente es aterrador lo que ahora se puede escuchar y aberrante a la vez. Y como es la letra y la melodía se cuelan y se filtran en el cerebro, los niños también lo cantan, ¿no? Y están hablando lisuras, están hablando cosas obscenas, están hablando sensualismo, erotismo, y lo dicen con naturalidad porque es la letra de la canción. Pero sin embargo eso se va metiendo en la cabeza. O sea, la música puede y disipula no solamente a los niños, los jóvenes y también a cualquier hombre, cualquier mujer. ¿Qué más? Las películas también, ¿no? Las películas que a veces nos hacen entender, no sé, hay una película, por ejemplo, que se llama el Punisher, el castigador, ¿no? El vengador. Y él es el que se venga, él es el que mata, y nosotros queremos que mate a los malos, porque son malos, y queremos que los mate, ¿no? Es nuestra humanidad carnal vengativa, nos impulsa a eso, y por eso que nos gusta que este hombre mate a los malos, ¿no? Pero realmente está promoviendo eso, y eso por mencionar el tema de la venganza. Hay películas que promueven sensualidad, erotismo, o brujería, hechicería, ¿no? Y cosas que ya van tratando de que son normales, ¿no? Un matrimonio homosexual, unas parejas un hombre que se besa con un hombre, una mujer que se besa con una mujer, o que tienen intimidad. Todas esas cosas se van filtrando, no solamente en las películas para grandes, sino también en los dibujos animados, ¿no? Entonces, eso se va, por eso que la escritura dice que el hombre pervertido en su mente y su corazón dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿no? Es por eso justamente, se vuelve la moda, la tendencia se va metiendo, ¿no? Entonces hay que tener filtros, hay que saber lo que uno ve, lo que uno escucha, incluso las amistades con las que uno se rodea, ¿no? Nuestra humanidad a veces nos gusta el chisme y nos juntamos con gente que le gusta el chisme. Y nos movemos en ese círculo y somos el promedio de esas personas. Porque nos gusta juntarnos con esas personas porque esas personas, o personas criticonas, o personas amargadas en su corazón. Entonces nosotros como tenemos un corazón amargado nos juntamos con esas personas y comenzamos a disipular a otros promoviendo estas cosas también. A veces dentro de la misma familia también, dentro de la misma familia con sus criterios errados, muy mundanos, muy carnales, muy humanos, digamos, y no muy cristianos, ¿no? Entonces también la familia influye en nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestros propios pensamientos. La moda, la moda es otra de las cosas que van acomodando, amoldando al ser humano, incluso a los creyentes. Esto también estamos hablando de creyentes, ¿eh? Porque yo he visto algunas denominaciones o algunas iglesias locales en las cuales las jovencitas, ya el short, que normalmente era la rodilla, ya el short está casi a la altura del trasero de las nalgas. Lamentable decirlo, y así asisten a la congregación. Y es normal porque es la moda. Es la moda, es la moda, pero ¿estará bien? ¿Estará bien? ¿Es lo correcto? ¿Qué está? Pero hace calor, hermano, mucho sol. Usted tiene que entender que ese sol, sí, pero hay que entender también que tú te vuelves una piedra de tropiezo. Porque tú puedes estar muy fresquita, pero eres piedra de tropiezo para el hermano que está luchando contra la pornografía, contra la adicción al sexo, contra otras cosas aberrantes dentro de su mente, y estamos hablando de un hermano. Imagínate del que tiene su mente llena de pornografía en la cabeza. El inconverso, que está a un paso de convertirse en un violador. Entonces decimos, ¿no? La moda, hermano, así es, hace calor, pero todo el mundo lo usa. No hay que ser cucufatos, no hay que ser legalistas. Hay una delgada línea, mis hermanos, en eso, hay que tener bastante cuidado. Y a veces los pastores
están sufriendo con las hermanas que tienen prácticamente desnudas al frente en el púlpito, pero no hacen una prédica en la cual llamen a la conciencia de estas hermanas y de los hermanos también a despertar, a reaccionar de vestirse con decoro y con decencia. No hacen una prédica, esa es la necesidad que hay en esa iglesia, pero no hacen una prédica hablando al respecto, predicando al respecto. Están hablando de cualquier cosa menos de la necesidad que tiene esa iglesia local. Ojo ahí a los pastores, ¿no? A los predicadores, a los guías, a los líderes, hombres, mujeres. Las redes sociales, otra forma de discipular, influir, ¿no? Influir o sembrar doctrinas erradas, doctrinas de demonios, filosofías de demonios, doctrinas de hombre. Y los famosos influencers, los líderes de opinión y todo lo demás, ¿no? Ella lo hace y yo lo hago, ¿no? Algunos programas que incluso se burlan o blasfeman y los cristianos lo están viendo, ¿no? Promoviendo, incentivando o simplemente de una forma indiferente participando de ella, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y podríamos mencionar más discipuladores. Pero yo creo que esto es suficiente. Vamos a la escritura en la cual nos dice que debemos evangelizar. Ese es nuestro llamado, enseñar. Habla a la congregación, a los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, dice Levítico 19:2. Y Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Lo dice en el Antiguo Testamento el Señor y lo dice en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Antiguo y Nuevo Testamento lo dice lo mismo. Esto se vuelve un principio bíblico. Sí o sí. No hay duda, no hay interpretación. Dios es santo, dice, y nosotros tenemos que ser santos. Santos, separados, apartados. Eso significa santos. Ya ustedes saben un poquito sobre eso, los que vienen llevando desde el primer paso. Romanos 12 dice, no conforméis a este siglo. Vamos a hacer un estudio sobre esta palabrita siglo, pero en otra oportunidad, un estudio cortito sobre esta palabrita siglo, pero esta es en este siglo, ya en el nuevo siglo, no en el siglo de tiempo, de era, sino, bueno, en este tiempo, vamos a entenderlo así, ¿de acuerdo? En esta era, vamos a entenderlo así. ¿Qué debemos? No nos conformemos, no nos amoldemos. Hay una historia, hay un laboratorio, un ejemplo bien sencillo que nos ayuda a comprender, incluso para los creyentes, ¿no? Tú agarras agua caliente a punto de hervir casi, y pones una ranita viva, esa ranita siente el agua caliente y salta, y sale del agua caliente, ¿ya? Salta. Pero si tú agarras una ranita, la pones en agua fría, la pones en una olla, y la pones a calentar, esa ranita se va a ir atemperando, el agua va a comenzar a calentarse, pronto va a comenzar a hervir y esa ranita ni cuenta se va a dar y se va a volver un caldo de rana, o sea, viva se sancochó. Ya no sintió la diferencia. Eso es lo que pasa con el mundo. Cuando el cristiano está amoldado al mundo, no siente, se va moldando, se va acomodando, pero en un momento ese cristiano se va a volver en una sopa, tomando el ejemplo de la ranita. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, mis hermanos. Por eso que Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le va a decir, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Ojo los pastores, entendimiento. Pablo siempre apunta al entendimiento, porque si tú tienes un buen entendimiento, una correcta ortodoxia, vale la redundancia, porque ortodoxia es la correcta o correcta doctrina. Si tú tienes la correcta doctrina, la correcta ortodoxia, vas a tener la correcta ortopatía, la correcta emoción. Y si tienes la correcta emoción, vas a tener la correcta ortopraxis, la correcta práctica. Ese es el flujo, ¿de acuerdo? Porque muchas iglesias son muy emocionales, ¿no? La ortopatía o las emociones, pero no trabajan en el entendimiento. Por eso que hay muchas personas
en las congregaciones que están saltando, alabando, glorificando a Dios, y yo no estoy criticando eso, y gloria a Dios, y qué bueno que lo hagan, pero sin embargo salen, como no tienen un buen fundamento doctrinal, erran o fallan, porque no tienen la correcta. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento, llenar nuestra cabeza y sobre todo nuestro corazón de la Escritura, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios. Por eso que dice, de vuestro, ¿para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Así entendemos la voluntad de Dios. Primero a los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si tú ya eres un creyente y te estás deslizando en el mundo, todas las cosas son lícitas para el cristiano, todas, porque somos libres en Cristo, pero no todas nos convienen. El cristiano es libre y esa es la diferencia entre el cristiano y el inconverso. El inconverso, si tú estás viendo este estudio, llegó este estudio por algún motivo a tu vista, lo tienes al frente tuyo y no tienes a Cristo en tu corazón, qué bueno que lo estés viendo. ¿Por qué? Porque te voy a hacer entender que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eres esclavo del pecado. Alguna tendencia o muchas tendencias pecaminosas tienes. Y eres esclavo y vives para pecar. Es lamentable, pero esa es tu situación. Ahora, si tú eres creyente y le has rendido tu vida a Cristo, eres libre en Cristo. Eres libre en Cristo, pero eres esclavo de Cristo, ¿de acuerdo? Eres esclavo de Cristo, pero es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Es mejor el yugo de nuestro Señor Jesucristo que el yugo del pecado y del mundo y de la carne y de la perdición. Entonces necesitas a Cristo, necesitas venir a Cristo. Y si tú eres cristiano y estás viviendo como un mundano, necesitas restaurar, necesitas volver a Cristo, necesitas volver a los viejos rudimentos, necesitas volver al comienzo, necesitas volver a tu primer amor y corregir. Porque somos libres y esa libertad a veces se convierte en libertinaje, que no es lo mismo. Ya, un ejemplo de un cristiano libre y un inconverso pecador, esclavo del pecado. Un ejemplo. La tendencia pecaminosa de este inconverso es el alcoholismo. Y el cristiano es libre en Cristo. Y le dice, yo soy libre porque yo puedo tomarme ese trago, dice el inconverso. A ver, tú tómatelo. Y el cristiano, la diferencia entre uno y el otro es que el borracho no va a poder decir que no. Va a forzar, va a sufrir, va a atrasar, pero en un momento va a agarrar ese trago y se lo va a tomar. En cambio, el libre en Cristo, que ha sido alcohólico, pero es libre en Cristo. ¿Por qué es libre? Porque si él quiere lo puede tomar. Pero es libre ¿por qué? Porque justamente ya no tiene ese impulso a querer tomarlo. Es libre en Cristo. Espero que me entiendas el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Ya, a veces muchas personas creen que la Biblia es una enciclopedia, es un diccionario, es un libro de prohibiciones. Ahí no dice que no debes tomar, ahí no dice que no debes fumar, ahí no dice que no debes ir a discotecas, ahí no dice que no debes drogar. O sea, la Biblia no es una enciclopedia o un libro de prohibiciones, mis queridos amigos. Porque el que hace esa pregunta es un inconverso. Porque si tú eres creyente y tienes el Espíritu Santo ya te hizo entender esto, que tú eres libre para hacer cualquier cosa, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es importante discipular a nuestros niños, enseñarles el temor a Dios. No el temor, te va a castigar Dios, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. No, ese no es cualquier otro Dios menos el de la Biblia.
¿ya? Sino el temor a Dios, la reverencia, enseñarle el camino correcto. Que cuando él no tenga la guía del papá, no tenga la guía de mamá, diga, sí, este no es el camino correcto. Esto no le agrada a Dios. No es que no le agrada a mi papá, no le agrada a mi mamá, no, no le agrada a Dios. En la escritura hay una historia de José. José era íntegro, mis hermanos. Su papá era Jacob. Y este muchacho era buen mozo, bien parecido, pero él era íntegro. Y ya no estaba con su papá porque él había sido vendido por sus hermanos. Estaba en Egipto, la cuna de la idolatría, ¿no? O el símbolo de la mundanalidad, ¿no? Y él, su jefa lo acosa, lo quiere violar. Toda una historia ahí, está en el Génesis, lo puedes buscar. Pero este muchacho dice, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Él no estaba papá, ya no estaba mamá, pero había crecido con ese fundamento y ese temor a Dios. Interesante, interesante. Miren qué le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Desde niño le han enseñado a Timoteo. ¿Quién le ha enseñado? Otro pasaje bíblico nos va a dar la respuesta y va a ser su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Interesante. Hay más versículos, sí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos, mis hermanos, sigamos evangelizando, ayudando a otras personas, enseñándoles con el ejemplo, mostrándoles el amor de Cristo a través de nosotros, que ellos puedan ver lo que Cristo hizo por nosotros. Ya, hay una historia muy interesante y permíteme que me tome este tiempo para contártela. Esta es una historia fantasiosa, es fantasías, pero lo escribió un autor en un libro, no recuerdo, por ahí lo leí, por ahí lo vi, no recuerdo, para darles la referencia, si alguien lo ve, lo puede poner en los comentarios. El Señor Jesús está ascendiendo al cielo, subió al cielo, lo recibe en el cielo el arcángel Gabriel y le pregunta, Señor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Le dice, bueno, sí, ya vengo de ahí, he dejado el misionamiento, dice el Señor Jesús. Le dice, ¿y cuál es la estrategia que has usado, Señor? Le dice. Bueno, le dice, he formado 12 hombres y a ellos les he encargado. Y le dice, Señor, pero Pedro, Juan, Jacobo, ¿y si ellos fracasan? ¿Y si ellos no continúan la obra que tú has dejado? Si no disipulan, no enseñan lo que tú has enseñado. Y el Señor Jesús le dice, no tengo otro plan. No tengo otro plan. Ese es el plan. Y de eso, mis hermanos, ha llegado hasta hoy. Yo soy un ejemplo de ello. Todo aquel que rinde su vida a Cristo, todo pastor temeroso de Dios, cuidador de la grey de Dios, de las ovejas de Cristo, es alguien que continúa esa obra. Y saben, esta es una historia fantasiosa, obviamente, ¿no? Pero retomando esa idea, yo creo que el Señor Jesús no dejó un plan B, no dejó otro plan por si fracasaban de repente los hombres. ¿Por qué? Porque el que tiene un encuentro con Cristo, y ojo con esto, el que tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada. Si tú eres cristiano y has tenido un encuentro real con Cristo, tu vida ha sido transformada. Tú no eres el mismo que eras antes de Cristo. La historia del hombre se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y en la historia personal de cada hombre hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Si alguien que me ve este estudio y el cual yo estoy enseñando la escritura, que me haya conocido antes de Cristo, se podría burlar de mí. ¿Qué se está enseñando la palabra? Ese cristianito, está loco, este ha sido esto, y me sacaría. Y obviamente
que sería verdad, estaría contando verdad. Pero ese Jorge Ocampo ya murió. Murió en aquella cruz, fue crucificado también en aquella cruz. Y hay un nuevo Jorge Ocampo ahora. Y este es el que importa. Me avergüenzo del anterior, del antiguo Jorge Ocampo, me avergüenzo, sí. Pero del nuevo, tengo nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaran, el Señor ha hecho nuevo todo en mí. Entonces, todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada. Hay una película, a veces en Semana Santa veo, dice, y te estoy dando muchos ejemplos y me estoy haciendo toda esta pausa porque quiero que me entiendas. Y si realmente tú estás viendo el video y estás entendiendo, esa semilla está cayendo en tu corazón y sé que vas a entender y va a germinar, porque el Señor lo va a hacer germinar. Las películas en Semana Santa, había una película en la cual pasó el Señor Jesús. Había una mujer vendiendo en un mercadito, aparentemente estaba vendiendo algo ahí, ella estaba ahí sentadita, y pasa el Señor Jesús y todo, y tiene una conversación con ella, pasa, y vienen los religiosos, los enemigos del Señor Jesús, y le preguntan, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha pasado? No, lo comienzan a interrogar a esta mujer, y ella solamente las mira con una cara de felicidad, de paz en su rostro, y le dice, no sé, no lo sé, solo sé que tengo paz. Solo sé que tengo paz. Y es interesante, mis hermanos, porque una de las cosas que nos promete el Señor Jesucristo es darnos esa paz que no la da el mundo. No la da el mundo. No la da el mundo. Solamente Cristo te da la paz que realmente trae esa tranquilidad, esa quietud. En medio de la tormenta, en medio del dolor, tú tienes paz y gozo en tu corazón. Eso lo logra Jesucristo en ti. Es una obra completa de Dios a través del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, mis hermanos. Si tú no eres creyente, te vuelvo a repetir, y estás viendo este estudio, no es por casualidad. Romanos 13, del versículo 13 al 14 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Me gusta esta versión, creo que es NTV, Nueva Traducción Viviente, o NBI, o Dios, o traducción del lenguaje actual. Una de ellas es, pero muy interesante, muy clara para entenderlo. Colosenses 1:28, por lo tanto, hablemos a otros de Cristo, advirtamos a todos y enseñemos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Miren qué interesante, hay que hablarle, hay que advertirles, hay que enseñarles. Esta es una exhortación muy fuerte, porque muchos cristianos son cristianos de la secreta, ¿no? Cristianos de la secreta. Incluso hay una película cómica que se llama Cristiano de la Secreta, que están escondidos, los cristianos están escondidos, están avergonzados. Si tú te avergüenzas del Evangelio, si tú te avergüenzas de tu Señor, algo está pasando. Algo está pasando ahí. O simplemente eres un religioso que no ha tenido un encuentro con Cristo. Ten cuidado con eso, evalúa tu cristianismo. Bueno, participemos entonces en el discipulado. Participemos en el discipulado. Alguien decía, un maestro de la escuela dominical donde yo congregaba, decía, nosotros discipulamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un día a la semana de los 7. Los otros 6 los dejamos expuestos al mundo. Qué interesante, porque 6 días están expuestos al discipulado de lo que ya he mencionado al inicio de este estudio. Bueno, es que trato de hacer este estudio corto, así que Dios mediante cumple las tareas, lee Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Reyes, léelo por favor, ya estamos llegando a la parte final de este bloque, que son los pasos del 41 al 45, que estamos viendo netamente discipulado. Hay que memorizar los libros, los 5 libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ya?
Hay un acróstico ahí, JSPEC, para acordarme yo uso ese acróstico. Si tú tienes otra forma de memorizarlo, no hay problema, pero estamos en estos libros de acá, ¿ya? Los libros poéticos. Y el versículo que tenemos que memorizar en todos estos pasos es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, sigue perseverando en el estudio. Si tú recién estás viendo este estudio, te animo a que vayas hasta el paso 1 y comiences progresivamente a llevar los pasos, y te va a ayudar un montón. Estoy seguro que te va a ayudar en tu crecimiento, en tu madurez espiritual. Dios te bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.